Voy a hacer esto. Bueno, ahí avísenme si están viendo. Estamos viendo. Ahí se ve. 10 puntos. Bien. Bueno, vamos a hablar de transiciones, de animaciones de CSS y de cómo se aplican en realidad en lo que es una página estándar, lo que sería una aplicación estándar con cualquier tecnología. Es más de base, digamos, de CSS puro. Y vamos a ver también cómo aplicar, digamos, de la mejor forma esto mismo en React, para algunos casos específicos en donde no nos alcanza únicamente con el CSS. Bien, lo primero que tengo acá es creado una aplicación. Tengo creado una aplicación que básicamente no tiene nada, es una aplicación pelada, que lo que hice fue poner un div acá, bien, que tiene la clase box, bien, y tengo el CSS acá que está definiendo el elemento, bien. Es una cajita que tiene 100 píxeles por 100 píxeles y tiene un color de fondo, bien, nada del otro mundo, nada extraño. Bien, ahora lo que voy a hacer, voy a ir primero con lo que son las transiciones, ¿sí? Esto quizás alguno ya lo sabe o ya lo vio, voy a tratar de ser lo más específico posible, y bueno, y para el que no lo tiene del todo claro, cuáles son las diferencias y todo eso, le va a servir. Ahora lo que voy a buscar es hacer que este elemento se transforme, digamos, que cambie su estado, cambie sus propiedades, cuando yo le hago over con el mouse, ¿bien? Esto creo que lo conocemos todos, entonces, bueno, lo que voy a hacer es definirle un over. ¿Se lee bien el texto? Sí. Sí, se va. Sí, perfecto. Bueno, entonces lo que voy a hacer es decirle que en el estado over a este elemento, lo que voy a hacer va a ser cambiarle, por ejemplo, el width. Le voy a poner un width que va a ser más largo, de 800. Bien, esto ya así va a andar, de hecho. Cuando yo le haga over, lo va a transformar y lo va a alargar, y cuando yo se lo saque, lo va a cortar. Bien. Pero ¿qué pasa? Lo está haciendo de una forma dura, o sea, no tiene ninguna animación. Entonces, para eso lo que voy a hacer va a ser aplicar una transición. Una transition, y le voy a decir cuál va a ser la propiedad que quiero transicionar, en este caso va a ser el width. Le voy a decir cuál es el tiempo que va a tardar esa transición, le voy a poner en este caso un segundo. Y como tercer parámetro le podemos definir cuál va a ser el easing function, es decir, la función con la curva que va a hacer el efecto, digamos, ¿no? En este caso voy a usar is, que esto ya está predefinido en el navegador. Esto en realidad es una función cubic Bezier. Tenemos una página que se llama cubic Bezier en donde podemos tener distintas curvas, ¿no? Este is en realidad es una función matemática que ya está predefinida. Por ejemplo, in, out, hay varias que ya están predefinidas en el navegador y tienen este nombre, pero son todas funciones matemáticas. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora que ya tengo aplicado esta transición al width de un segundo y con un easing function que es is, cuando yo le haga over, va a transicionarse de esta forma. Y cuando yo le saque el over, va a volver a su estado original, ¿sí? Fíjense que incluso si yo no llego a cumplir el segundo de transición y le saco el over, parte desde donde está en el momento, ¿bien? Y la vuelve para atrás, ¿bien? Además del width, podríamos animar otras cosas, por ejemplo, el background color. Le decimos que el background color lo queremos de otro color y le agregamos acá también con una coma, porque esto admite varios parámetros. Entonces le agregamos acá la propiedad que queremos animar nuevamente y le podemos definir otro tiempo. Si queremos le ponemos 2 segundos al background color, por ejemplo. Entonces primero en un segundo va a completar eso y después a los 2 segundos va a terminar de cambiar de color completamente. Ahora vamos a dejarlo en 1 para que sea todo, para que quede todo así en un segundo. Bueno, y el efecto que tenemos es el mismo, nada más que ahora estamos aplicando otro cambio de propiedad más. Bien. ¿Qué pasa? Yo en muchos casos me encuentro en donde los transitions están directamente puestos acá en el over, no en el elemento en su estado de reposo, digamos, ¿sí? Esto también es válido, se puede usar de esta forma, pero hay una diferencia. La diferencia es que este transition únicamente va a aplicar cuando yo le haga over al elemento. Por ejemplo, yo le voy a hacer over y
va a ser igual que recién, no va a cambiar nada. El problema es que cuando yo le saque el over, la pierdo, la transición, ¿bien? Porque como vimos acá, en estado de reposo no tiene nada, ¿bien? Solamente la transición va a aplicar en el over. Entonces, nos va a pasar esto, ¿bien? Que el efecto de vuelta lo vamos a perder. Bien, por eso es recomendable siempre ponerlo acá arriba. Y también hay otra cosa que podemos hacer que es ponerlo en los dos lugares. Bien, y con esta técnica lo que vamos a hacer es vamos a poder tener el control de cuando la animación va y vamos a poder hacer algo distinto si queremos cuando la animación vuelve. Bien, en este caso lo copié y lo pegué, va a ser lo mismo que si estuviera solamente acá arriba. Bien, pero yo lo que puedo hacer es decirle que es usar esta transición de acá arriba para cuando el over se va, y esta de acá para cuando el over entra, ¿bien? Por ejemplo, supongamos que yo quiero que un efecto sea que cuando yo entro, esto se alargue en una velocidad, pero cuando me voy, que lo haga más rápido. ¿Cómo hago eso? Entonces digo, bueno, mira, cuando vas a hacer el over, la transición va a ser de 2 segundos. Pero cuando se vaya el over, le voy a poner acá de 0,5 segundos. Entonces, de esta forma, teniendo los mismos, transicionando las mismas propiedades, pero con distintos timings, vamos a lograr que eso lo haga de una forma lenta y después ya cuando me voy, de una forma más rápida, ¿sí? Y esto también me permite continuar, digamos, con lo que sería la ejecución o pausarla y volverla para atrás sin perder, digamos, la continuidad de lo que sería la animación, ¿no? Que es muy importante porque, nada, es el detalle que hace que después las cosas queden lindas y copadas. Bien. Bueno, este sería el primer caso. El primer caso que es transicionar elementos. Bien, una transición es algo que empieza y termina en determinado tiempo. No la podemos repetir, no podemos hacer nada. Si yo quiero que se quede moviendo, que vaya, venga, vaya y venga, vaya y venga, ahí tengo que hacer otra cosa. No puedo usar una transición porque la transición solamente transiciona unas propiedades que están en unos valores a otros valores en este tiempo. Y se termina ahí. Bien, esto por lo general lo vamos a usar por lo general lo tenemos que usar para todo lo que es menú, por ejemplo, para todo lo que es over en botones, over en menús, en sidebars, en todo lo que requiere algún efecto con algún elemento que requiere algún efecto que reaccione a lo que sería más que nada los eventos over. Siempre las transiciones son más que nada relacionadas con el usuario cuando está haciendo over sobre algún elemento. Bien. También las podemos usar para otras cosas, pero lo más común es esto. Otra cosa más, podemos anidar también. Acá lo que voy a hacer es voy a meter un div hijo, bien, que le voy a poner children, por ejemplo, bien. Y entonces lo que voy a hacer acá es, bueno, lo voy a definir de vuelta acá, lo voy a definir y le voy a decir que tiene, no sé, vamos a ponerle, por ejemplo, ¿no? Y le vamos a poner también un background color, que va a ser blue. Bien, entonces fíjense que, esperen que le voy a sacar vamos a hacer lo que sea, ahí va, para que quede, ahí va. Entonces esto ahora va a ir, en vez de ir a rojo, va a gris, y este cosito se queda acá como está. Bien, yo lo que puedo hacer es decirle que cuando haga over en cualquier parte del box, ¿sí? Además de que se anime el box, también le va a aplicar una animación, perdón, una transformación, una transición al children. Bien, y esto lo vamos a hacer algo muy sencillo, vamos a copiar de vuelta esto acá y le vamos a poner acá que esto vaya a la mitad. Y le vamos a también copiar esta transición y le vamos a cambiar el tiempo. Vamos a poner, no sé, 1 segundo. Bien, esto en realidad es algo que no es propio de las transiciones, ¿no? Esto es algo propio de SCS, pero bueno, les quiero mostrar cómo partiendo desde solamente un over, que es el over al box, podemos ir de forma descendente aplicando transiciones, animaciones o lo que queramos a todos los hijos que vayan por abajo. Bien, entonces esto
debería, esperen que lo voy a poner, esto lo voy a poner en un segundo, y esto vamos a ponerlo en, ahí va. Entonces, no, es al revés. Este era en un segundo, ahí va. Entonces, bueno, nos queda una transición que tiene distintas velocidades en distintos elementos, pero usando siempre el mismo trigger, que sería el hover en el box. ¿Bien? Bien. Bueno, ahora vamos a ver qué diferencia hay con las animaciones. Bien, porque hasta ahora hablamos solamente de transiciones, y vamos a ver ahora qué son las animaciones. Bien, las animaciones son algo que es parecido a esto, pero es distinto. A la animación la tenemos que crear definiendo definiendo un keyframes. Le vamos a aplicar un nombre acá y va a ser box animation, por ejemplo, ¿no? Entonces acá definimos nuestro keyframes. Acá podemos poner from to, esto equivaldría a un 0% y esto equivaldría a un 100%, que esto es el estado de la animación, ¿no? La animación no deja de ser un valor, una curva que va de 0 a 1, ¿bien? Y entre medio de todo eso va a pasar nuestra animación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer acá, esto fíjense que no se lo aplicamos a un elemento, acá no definimos un elemento en particular, acá lo que definimos es un comportamiento, ¿bien? Entonces vamos a definir ahora un comportamiento que va a ser, por ejemplo, que un elemento, de vuelta, arranque de 100 píxeles y que se vaya a 800. Acá lo que voy a hacer va a ser crear otro div, o voy a crear otro div acá que sea box animation, le voy a poner esta clase. Esta clase no tiene nada que ver con el keyframe, es más, le voy a poner box 2, mejor. No tiene nada que ver con esto. Entonces, acá voy a definir mi clase box2, bien, que box2 le voy a copiar esto mismo, que el de arriba. Bueno, acá voy a poner un par de BRs para separarlo, y van a poner un margen o algo de eso. Bien. Entonces acá ahora nos queda que box2 es prácticamente una copia de box que no hace nada. No tiene absolutamente nada. Ahora lo que voy a hacer es aplicarle una animación en el over. La animación la aplico de la siguiente forma. Pongo animation, 2 puntos, pongo el nombre de la animación, ¿bien? Y de vuelta los mismos parámetros que antes. Acá le voy a definir cuál va a ser el tiempo que va a durar la animación, que le voy a poner 1 segundo, y cuál va a ser el isIn function. En este caso, le voy a poner todo lo mismo, is. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener mi animación de 1 segundo que me va a pasar el elemento de 100 a 800 píxeles. Bien, esto ya lo está haciendo y ya está funcionando. Como pueden ver, cuando la animación termina, el elemento está volviendo a su estado original, digamos. Es decir, no se queda en el 100%, sino que vuelve a 0. Bien, esto es algo que podemos controlar con algo que se llama Animation Fill Mode. De esta forma le vamos a indicar cuando la animación termine, ¿bien? ¿Qué hace la animación? Si se queda en el último punto, si se queda en el 100% o si vuelve al punto inicial. Para decirle que se quede siempre en el 100%, le vamos a aplicar este valor a esta propiedad que es forwards. Podríamos tener forwards o también podríamos tener backwards. Backwards es la que va a hacer que vuelva a 0, creo que es la default, y forwards va a ser que cuando la animación termine, el elemento se quede ahí, en el 100, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con lo que veíamos acá arriba? Yo vuelvo y eso vuelve. Si yo me voy en el medio, eso vuelve desde el medio. La animación no, porque la animación no es como que es algo que arranca y termina. Bien, fíjense que si yo me voy no tengo animación, no tengo una animación de vuelta, ¿bien? Y si yo me voy en el medio, se va, ¿bien? Porque yo acá estoy animando el elemento únicamente en su estado over. Cuando no está over, no existe la animación, entonces el elemento vuelve instantáneamente a su estado de reposo inicial.
Bien. Entonces, ¿para qué vamos a usar? Esa es la comparativa entre lo que sería una transición ante un suceso, un evento de Mouse Center, y esto sería como reacción a una animación ante el mismo evento, ¿sí? ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿O algo que no esté claro? ¿Algo que quieran clarificar? ¿No? No, No por acá. Bueno, seguimos. Bueno, entonces me dirán, bueno, está bien, entonces, si no sirve para Over, ¿para qué sirven las animaciones? Bueno, las animaciones sirven para... esto mismo lo podemos poner acá, ¿eh? El Field Mode lo podemos poner acá, Forwards. Esto es como Animation, es como... Esto le mandamos todas las props, le mandamos todos los valores, digamos, y cada uno pertenece a uno de los Animation Duration, Animation Timing, Function, Animation... Bueno, esto sería lo mismo. Entonces, ¿para qué sirve? Este animation tranquilamente lo podríamos poner en el box. Bien. Y esto lo que va a hacer es que cuando la página cargue, o sea, cuando el elemento se renderice, ya sea o porque la página carga, o porque lo estoy montando, y ahora ya vamos a empezar a tocar un poco más de React. Bien. Fíjense que de esta forma la animación arranca cuando el elemento se monta. Bien, entonces vamos a ver ahora. Imaginémonos que acá, vamos a hacer acá un poquito de, vamos a mandar un use state, vamos a mandar acá un isOpen, entonces acá lo vamos a poner siempre y cuando bueno, lo voy a dejar así porque no le voy a meter nada. Bien, y lo que tendría que hacer sería, por acá por algún lado, meter un button para triggerear esto, ¿no? Entonces le voy a mandar un clic. En realidad le voy a hacer esto, mirá. Bien, creo que ahí debería andar esto. Bien, bueno, queda muy lindo el botón ahí. Bueno, entonces, vamos a tener que ahora cuando el elemento se monte, cuando este elemento box2 se monte, porque ahora no está montado en el DOM, no existe en el DOM, entonces, claro, no va a pasar nada. Pero lo que va a pasar es que cuando este elemento se monte, ya se va a montar y va a arrancar a animarse solito. Bien, vamos a ver. Ahí hicimos clic, el elemento se montó y automáticamente ya empezó la animación y terminó. Bien. Ojo, a esto también le podemos poner, hay otra propiedad que es Animation Iteration Count, que en esto le podemos poner Infinite, por ejemplo. O le podemos poner, no sé, que la haga 2 veces. ¿No? A ver si esto no lo probé, pero debería funcionar. Entonces, va a ir para allá y la va a hacer 2 veces. Bien. Esto es algo para ya hacer una animación más concreta de algo, ¿no? Específico. Pero podemos jugar con estos valores también. Bien. Imaginémonos que este bloque, en vez de ser un bloque que se va a transicionar de... Bueno, otra cosa que no les dije, que les voy a decir mejor ahora antes que después, es que yo acá estoy transicionando los width de los elementos para mostrarles bien, para que se entienda bien cómo es el funcionamiento de todo esto, ¿bien? Pero lo ideal es que nunca transicionemos ningún width, ningún padding, ningún margin, ningún height, nada que haga que el navegador tenga que redibujar todo para abajo. Por lo general, lo que siempre se transiciona, ¿sí? Son los transforms. Voy a hacer esta aclaración. Voy a hacer esta aclaración acá. Va a cambiar, bueno, no, mejor lo voy a hacer acá abajo, con la animation. Bien. Acá imaginémonos que esto en vez de ser un bloque que va de 100 píxeles a 800, imaginémonos que esto es un bloque de contenido que ocupa el 100%.
Bien, y yo acá lo que quiero hacer es hacer como que, imagínense que este toggle en realidad es un cambio de ruta y yo estoy entrando a un componente nuevo, a una página nueva, ¿no? Y yo quiero hacer que el contenido de la página nueva aparezca con una transición, aparezca, a ver, no con una transición, lo que vamos a usar es una animación, pero que aparezca con un efecto, ¿bien? Que no es que aparezca así, duro, que aparezca con un efectito como que está entrando o algo de eso. Entonces, lo que vamos a hacer es, imaginémonos que este box 2 es el contenedor, ¿no? Tengo que mandar esto porque no tiene contenido, entonces lo voy a dejar así, perfecto. Y acá lo que vamos a hacer es transicionar, perdón, sí, vamos a animar, pero lo que vamos a cambiar acá va a ser el transform. Le vamos a mandar, perdón, menos 10 píxeles, o lo voy a hacer un poquitito más, 20, 0. Y en el 100% lo que voy a estar transformando va a ser lo mismo, pero lo voy a dejar en su estado sin estar trasladado, digamos. ¿Qué diferencia hay entre los transform y todas las demás propiedades, como el width, el height y todo eso, cuando estamos transicionando algo? Que cuando nosotros estamos transformando un elemento, estamos transformando solamente este elemento, ¿bien? Y no estamos afectando a ninguno de los elementos que están por debajo, ¿bien? Eso quiere decir que el navegador únicamente va a redibujar ese elemento que se está transformando. En este caso se va a redibujar únicamente este box 2. Y no va a estar afectando a nada de lo de abajo, porque ustedes imagínense que si nosotros transicionamos el width de un elemento, pero si acá a la derecha del elemento hay otro bloque, y nosotros queremos hacer que este elemento ocupe el 100, ese bloque va a terminar yéndose para abajo probablemente. Y por cada fotograma del width que transicionamos, el navegador está renderizando desde nuestro elemento, desde aquí, para abajo, está renderizando toda la pantalla de vuelta cuando estamos cambiando estas cosas. Cuando cambiamos el transform, no, eso no pasa. ¿Bien? Entonces vamos a ver qué pasa ahora. Ahora lo que hice fue definir este bloque como si fuera un pedazo de contenido en una aplicación. ¿No lo guardé? No lo guardé. Vamos a vuelta. Bien. No sé si se vio, lo voy a atenuar un poco más. Menos 100 y que sea de un segundo. Vamos a vuelta. Yo aprieto y es como que entra de izquierda a derecha. Bien. Además de esto le puedo poner opacity. Voy a decir que el opacity inicial va a ser de 0 para que no aparezca tan ahí tan duro y que después va a ir a 1. Bien. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a aparecer como así de costadito, lindo, con opacidad 0 principio y después se va a hacer más visible. Bien. ¿Esto para cuándo lo podemos usar? Esto lo podemos usar para nuestros componentes de ruta, cuando tenemos en la aplicación que definimos las rutas, y cada ruta entra a un componente nuevo que maneja esa página, digamos, esa pantalla. Esa pantalla renderiza un primer elemento, bien, que es un elemento root, no sé, un container o algo. Ese container lo podemos tener, esta sería una forma de implementarlo, por ejemplo, usando una clase helper que podemos hacer, es algo que nosotros tenemos en nuestra aplicación, por ejemplo, usamos la clase showLeft, ¿no? La clase showLeft va a decir que el elemento se va a animar con esta animación, ¿no? Box animation, que en realidad sería showLeft animation. Bien, para que quede bien. Entonces, a este elemento yo lo único que tengo que hacer es agregar la clase showLeft, o a cualquier elemento. Ahora les voy a mostrar qué va a pasar con otros elementos. Bien. Entonces, solamente aplicándole esta clase helper, que esto vendría a ser como una clase helper, vamos a tener este resultado aquí. Bien. Si yo quiero aplicar otro elemento, no sé, vamos a poner un H1 acá, que sea animations demo. Vamos a ponerlo aquí arriba. Mejor. Estos VR no hay que usarlos en la vida real, pero bueno, para este ejemplo los vamos a dejar pasar. Y le vamos a poner class name, showLeft también. Y lo que va a pasar es que siempre que se renderice la página, porque esto se ejecuta una sola vez cuando el elemento se monta, ¿no? Siempre que se haga un render de este elemento, ya va a aparecer con este efecto. Bien, usando la clase showLeft podemos tener, digamos, esto como una especie
lo podemos tener en una librería o en algún archivo de un helper o algo de eso. Entonces, de esta forma podemos usar la misma transición para que varios elementos o distintos tipos de contenidos en nuestra aplicación se muestren de la misma forma, ¿bien? Y eso va a generar que la aplicación se vea robusta, se vea homogénea, ¿bien? Cuando tenemos muchos tipos de animaciones distintos, cada pantalla hace una cosa distinta, ahí ya es como que no queda igual de homogéneo. Bien, bien, ¿hasta ahora alguna pregunta con animaciones? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, pero desde la ignorancia. ¿Puedes tener una animation y un transition a la vez? Sí, se puede tener. No, Se no tiene puede tener. sentido conceptualmente, ¿no? No, sí tiene sentido, porque vos querés hacer, vamos a probar esto, vos querés hacer que este box, ¿sí? El tema es que no sé cómo se va a comportar en algunos casos, porque hay a veces algunas propiedades que se pisan, pero bueno, vamos a ver este caso. Imaginémonos que tenemos el show left en el mismo elemento. Vamos a probar ahora si todo anda bien. Igualmente se puede solucionar, pero bueno, vamos a ver. Ahora cuando recargamos, fíjense que estas dos cosas están entrando de la misma forma porque tienen la misma animación, ¿ven? Yo vengo para acá, anda todo perfecto. Anda todo perfecto. Bien, hay algunos casos en donde la animación, donde la animación y la transición quieren modificar las mismas propiedades y ahí es donde quizás podemos llegar a tener algún problemita, bien que se empiecen a pelear entre la animación y la transición, a ver quién pesa más, digamos, ¿no? En este caso, como estamos haciendo cosas distintas, no hay ningún problema. Igualmente, si llegamos a tener en algún momento ese problema, simplemente lo podemos resolver rapeando esto en un div que tenga la animación y nos queda nuestro elemento, ¿bien? Esto es siempre para asegurarnos. Para asegurarnos de que nuestro elemento, esto imaginémonos que es nuestro componente súper mega importante, ¿bien? Para asegurarnos de que la animación esta, que modifica propiedades de un elemento, para asegurarnos de que nunca nos va a pisar ni a querer pelearse con nuestros estilos propios de nuestro componente, lo rapeamos en un div. Entonces tenemos un div que solamente está haciendo la animación y no nos toca para nada nuestro componente, que no debería pisarse ni mezclarse con ninguna de las otras cosas. ¿Bien? Entonces de esta forma obtenemos el mismo resultado. Vamos a tener el mismo resultado, pero vamos a estar un poquitito más seguros de que no vamos a tener problemas. ¿Sí? Joya. Bien. Bueno, ahora... Seba, ¿te hago una consulta? Sí, ¿Vas a mostrar en React cómo hacer transiciones de páginas? ¿El router o lo tenías pensado? No. Es que eso ya es una implementación propia de cada proyecto, de cómo se handlean las rutas. Igualmente con esto que te estoy mostrando, con este show left, con esto nosotros tenemos implementado los cambios de ruta en nuestra aplicación, digamos. Es, como te decía, cada componente, o sea, cada ruta le pertenece a un componente. Ese componente con que devuelva un div que tenga esta clase como root, cada vez que se entre a esa ruta, se va a animar esto de esta forma. Cuando vos cambies la ruta y te vayas a otra ruta, vas a estar renderizando el div contenedor de otro componente, con esta misma clase. ¿Bien? Y eso te va a hacer que te lo vuelva a renderizar y que lo vuelva a hacer la animación. Che, y cuando transicionas de una ruta a la otra, te conviene agarrar, digamos, de que haces ese show left. A la parte conviene hacer de que los títulos y las cosas se entren también un par de segundos más tarde. Porque queda lindo. No, eso ya depende. Eso ya depende, digamos, las transiciones que cada uno quiere aplicar a su diseño. Eso ya es más parte de diseño y de experiencia, las animaciones. Acá, por ejemplo, podemos tener esto, miren, podemos tener un show left slow, que hace todo lo mismo, pero tarda 2 segundos en entrar. Entonces le podemos decir que slow, le podemos decir que el título quede con un show left y que este box, que es el de abajo, entre con un slow. Entonces esto cuando refresquemos vamos a tener distintas velocidades. Una va a terminar antes, la otra después. Pero es todo, o sea, no... Es todo parte de la implementación que cada uno quiere hacer en sus aplicaciones. No hay ninguna regla general para esto. ¿Sí?
Ahora lo que voy a mostrar es algo que ya está más, bueno, que es ya la parte final, que es, hay una parte que está faltando, que es, nosotros imaginémonos que esto de acá, que este toggle, a este toggle le voy a hacer algo, le voy a poner la clase show app. Lo que voy a hacer va a ser copiar todo esto. No, bueno, lo voy a dejar como está, lo voy a dejar como está y voy a hacer que se vaya para el otro lado. Ustedes imagínense que cuando hacemos clic acá, esto aparece y se viene para acá y se muestra todo lindo, ¿bien? Pero cuando yo lo oculto, se va rápido. No tengo un tiempo de espera, ¿bien? En donde yo pueda ejecutar otra animación. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando yo acá seteo el set is open, lo seteo en false, este elemento directamente se desmonta del DOM y deja de existir, ¿bien? Este elemento deja de existir. Entonces, claro, ¿cómo lo voy a animar si no existe más? Ahora sí, porque está entrando, pues se monta, se anima, ¿bien? Pero cuando yo me voy, traca, desaparece instantáneamente. Este caso, donde necesitamos tener un tiempo de espera final hasta que el elemento se desmonte para aplicarle una animación, por lo general lo vamos a usar, por ejemplo, para cuando queremos hacer, por ejemplo, un modal. Cuando estamos en una aplicación y queremos abrir un modal, ¿bien? Lo abrimos con algún tipo de efecto, y después cuando lo cerramos, podemos hacer que también que sin efecto, podemos hacer todo sin nada. Pero cuando se lo cerramos, queremos que se vaya con un poquitito, con un fade o algo de eso, ¿bien? Ahí es donde tenemos que empezar a usar ya lo que van a ser las transiciones de React, ¿bien? Hay varias, en realidad no hay varias versiones, hay una versión anterior de esto que funcionaba con la versión 15 de React, que ahora cambió, ¿bien? Pero es más o menos lo mismo. Yo les voy a mostrar acá, esto yo ya lo tengo agregado en el package.json, ya lo agregué, el React Transition Group. Le agregué otro más que nos va a servir, que es este class names, que lo amo, lo uso para todo siempre. Bien, entonces vamos a ver cómo reemplazar este simple isOpen acá por algo que nos permita hacer una transición de entrada y una transición de salida. ¿Bien? El ejemplo lo tenemos acá, en realidad. Primero les voy a explicar cómo funciona esto. Transition es un componente que pasándole una children function, bien, nos va a pasar como un parámetro el state, un state. Este state va a variar entre 4 estados: entering, entered, exiting y exited. Vamos a lo práctico. Voy a copiar esto. Ya lo importé acá arriba, el transition. Bien. Este in es el que es la condición. Bien. Entonces acá in le vamos a mandar isOpen. Esto lo vamos a sacar y este lo vamos a poner acá adentro. Bien. Este timeout es el tiempo, porque ahora va a pasar algo, es que ahora se va a mezclar lo que es el timer de JavaScript con el timer de CSS. Bien, porque acuérdense que nosotros tenemos, en las animaciones que tenemos definidas, tenemos un tiempo. Bien, esto puede llegar a generar algunos problemas, pero se resuelve con algo que les voy a decir ahora, con el forwards. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Tenemos el state, este de acá. Este state necesito aplicarlo a una clase. Entonces, voy a poner aquí, class names, coma, y le voy a poner el state. Este state es como habíamos dicho, es alguno de estos valores que están acá, alguno de estos 4. Bien. Este timeout de 150 vamos a ponerle un segundo, aunque sea 1000. Y este class names, vamos a agarrarlo acá arriba. Listo. Bueno, a ver. Acá lo que tenemos es, a ver. isOpen. Bien, esto ahora no me estaría dando bola. Voy a ver qué pasa. Creo que es porque tenía clase ahí que...
la show left. Vamos a ver. Sí, este show left ahora igual lo vamos a sacar. No tiene que ver igual. Es este in el que debería ser. Ah, está bien. Hay una prop más que le tenemos que pasar a esto, que es unmount on exit. Esto por default viene en false. Pero nosotros siempre lo vamos a tener que usar en true. Bien. Ahora les voy a explicar qué pasa. Vamos a ver el código. No existe, esto no existe. Bien, no existe, ¿por qué? Porque isOpen es false y el elemento, como no se tiene que mostrar, no está montado. Bien, cuando nosotros hagamos toggle, el elemento se va a montar y fíjense cómo van a ir cambiando las clases. Primero va a pasar la clase entering, durante este segundo va a tener la clase entering y después del segundo va a tener la clase ya enter. Cuando yo lo cierre, va a tener la clase exiting durante un segundo y después va a eliminar al elemento en vez de ponerle la clase exited. Exited creo que era. Sí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? Ahora con esto lo que vamos a hacer es decirle, acuérdense de que estas serán nuestras clases helpers, este es nuestro box. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es definirle que el box, punto, cuando esté entrando, on entering, bien, le vamos a aplicar la animation, esta, show left. Pero no la aplicamos con la clase helper, porque la clase helper, como les decía, no controla la entrada y la salida, sino solamente una entrada. Ahora vamos a usar la misma animación para usar lo mismo, pero podría ser cualquier otra. Bien. Entonces vamos a también tener acá un segundo. Bien, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa ahora. A ver, vamos a hacer esto. Y el elemento entra desde el costado, como hace un ratito tenía la clase de show left. Bien. Y cuando lo sacamos, por ahora no hace nada. Se queda ese segundo extra hasta que se termina de desmontar y no hace nada. Y para eso lo que vamos a hacer, vamos a aplicarle la misma clase, pero era exiting. Bien. Y ahora déjenme ver si esto le podemos mandar acá un reverse para que la misma animación se ejecute pero de forma reversa. Debería funcionar, ¿eh? No sé si está bien ubicado acá, pero vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a ir y esto va a entrar para allá. Y cuando yo lo quiera sacar, se va a ir para allá. Bien, le voy a dar un poquitito más de... Le voy a dar un poquitito más de color para que se pueda apreciar un poco mejor. Entra, se anima, digamos, termina la animación, se queda en el estado en el que está y cuando, antes de desmontarse, se va. Bien, usamos este segundo, aplicamos la misma animación pero en forma reversa. Bien, y de esta forma conseguimos como un efecto bastante más interesante a la hora de que las cosas se vayan. Que no es que desaparezcan así, sino que se vayan. Lo que podemos hacer también, si queremos, es decir, wow, mira, yo esta animación no la quiero tan larga, yo quiero que sea la mitad. Porque no me interesa esperar un segundo cuando se va, ni siquiera la mitad, quiero que sea de 200 milisegundos. Entonces vamos a tener la misma cuando entra y se va a ir rápido. Bien. Aunque esto todavía está en 1000. Bien, ¿qué pasa acá? Acá tenemos que el timer de JavaScript para desmontar el elemento va a seguir durando un segundo, pero nuestra animación, como tiene este forwards acá, a partir de los 200 milisegundos ya nos va a dejar el elemento en este estado, porque vino al revés. Si le sacamos este forwards, solamente para que vean lo que pasa, es que esto va a volver para atrás en 200 milisegundos y va a quedarse por ahí durante 800 milisegundos hasta que este timer de acá termine y el elemento sea desmontado del todo. Bien. Por eso les decía que hay veces que este timer de acá, en conjunto con este otro timer de acá, a veces nos puede causar dolores y problemas si no tenemos puesto el forwards, que es para que la animación una vez que termine se quede ahí y no pase más nada, no se mueva. Bien.
Y bueno, de esta forma tenemos lo que sería una transición en over. Vimos también lo que era una animación de, digamos, de un elemento cuando entra, que no controlemos, digamos, lo que es la salida. Y ahora vemos con React Transition, que esto en realidad la magia la hace este componente, que de alguna forma se guarda nuestro componente en alguna caché, en alguna variable, de alguna forma, y demora la desmontada del componente el tiempo que nosotros queramos. Entonces, en ese tiempo jugamos con nuestro componente y con la animación que nosotros queramos aplicar, ¿bien? Esto yo que les mostré lo hice con clases, ¿bien? Usando class names y usando este state, pero también se puede hacer pasándole directamente un style en línea al elemento, definiéndolo acá para la gente que le guste, que prefiera tener el código CSS más en lo que serían los propios archivos de los componentes. También se puede hacer definiendo transition styles, definiendo las clases que en realidad acá se usan como keys, ¿no? Y después acá se accede a cada una de ellas y se ponen estos styles en línea, ¿bien? Bueno, este componente es bastante interesante, la verdad, para todo esto. Y es bastante powerful para hacer todo esto. Nosotros, en la aplicación que tenemos, todo lo que es modals, todo lo que es mensajes de success, mensajes de error, que nosotros le llamamos toast message, que son mensajes que suben desde abajo para arriba. Para todo eso usamos transitions. Después para lo que es navegación usamos animaciones directamente, porque la verdad es que en una navegación, no sé si me interesa ver cómo la página anterior se va y cómo la nueva directamente entra la nueva, digamos, no hay tiempo para ver que la página anterior se vaya cuando navegamos, ¿no? Por eso también hay que tener criterio a veces para aplicar animaciones. Yo tengo una regla que es los usuarios nunca tienen que, por ejemplo, si yo tuviera que esperar todo este tiempo para que yo pueda usar este componente, imagínense que esto es un menú y tiene acá varios botones, ¿no? Varios botones con accesos a distintos lugares. Estos 2 segundos que está tardando esto es una exageración que lo hicimos para que se vea bien el comportamiento y qué es lo que hace, ¿bien? Pero tenemos que ser conscientes al momento donde definamos transiciones o animaciones con elementos que van a ser interactivos para el usuario. Que no podemos nunca tener transiciones muy largas porque yo no puedo estar esperando a que la transición termine para poder apretar un botón, ¿sí? El usuario no tiene que esperar al sistema. Es el sistema que tiene que esperar el feedback del usuario, el input del usuario, de la forma más rápida posible, digamos, ¿sí? Entonces, por lo general, las animaciones no deberían durar más de, para mí, esto de vuelta les digo, es cuestión de criterio, pero para mí animaciones de este estilo no deberían durar más de 300, 400 milisegundos, bien, que es algo que uno no lo tiene que esperar. ¿Sí? Ya más de 600 milisegundos ya lo tenés que esperar. Y es algo que ya empieza a ser quizás un poco molesto para algunos. ¿Alguna pregunta, chicos, con el tema del Transition Group? No. Digamos que tenés, es un caso justo que me está pasando, ¿no? Yo tengo una pantalla que cuando tiene una lista de ítems y cuando hago clic en un ítem lo que sucede son 2 cosas. En principio me cambia la ruta, pero el componente de atrás se mantiene y aparte me aparece un modal en el medio mostrando la información de ese ítem. ¿Cómo puedo manejar transiciones cuando cambio de ruta? En este caso en particular, ¿se puede lograr algo? No sé si vos... Animaciones cuando cambias de ruta. Sí, claro, animaciones cuando cambias de ruta. Sí, mira, vamos a hacer lo siguiente. No tengo implementado acá un router, pero no importa, lo vamos a hacer con otra cosa. Ten en cuenta que se desmonta todo y se vuelve a montar cuando vos cambias la ruta. Mira, si se desmonta todo y se vuelve a montar cuando cambias la ruta, si todo se desmonta y se monta cuando cambias la ruta, usando simplemente un show left, te va a funcionar. Bien. El tema es cuando, capaz, vos estás, por ejemplo, tenés este contenido, imagínate que este es el título, y acá abajo tenés unos tabs, acá tenés un tab 1, 2, 3, y acá abajo tenés el contenido. Vos ya estás en la página esta y tenés que los tabs
te van a cambiar el contenido, pero vos ya entraste, ¿no? De esa forma, sí, esto acá, vamos a ver esto. A ver, esto, déjame chequear esto. Sí, debería andar. Bueno, de esta forma, mira, lo que vamos a hacer, ahí lo que tenemos que jugar es jugar con el key del elemento. ¿Bien? ¿Por qué? Porque una vez, como vieron acá, una vez que esto ya está renderizado, una vez que este H1 ya está renderizado, y ya se renderizó con esta clase, y ya se ejecutó la animación, que la animación dura una sola vez, ya está. No vamos a volver a ejecutar, no vamos a volver a ejecutar esa animación. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para volver a ejecutar esta animación en el mismo elemento? Imagínate que este counter en realidad es un tu nombre de parámetro, no sé, filter, ponele. Imagínate, ¿no? Ahora vamos a meter un counter, como que es algo que va a cambiar. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasaría en este caso? En este caso pasaría que, vamos a refrescar, a ver. Entra acá, pero cuando yo incremente el contador, ¿bien? Cuando yo incremento el contador, el key de este elemento cambia. Entonces, como cambia el elemento, el key, esto fuerza a que React no use este mismo elemento y le cambie el contenido. Porque yo podría tener esto también, mirá. Este es un buen ejemplo, me parece. Bien, fíjate que yo puedo hacer esto también. Yo puedo tener este caso. Yo acá estoy actualizando el counter y me está cambiando el contenido de este elemento, pero no me lo está animando muchas veces, porque ya se renderizó y porque ahora no me está volviendo a montar en el DOM el elemento. Bien, solamente le está cambiando el inner HTML, por decirlo de alguna forma grotesca. Bien, ¿esto cómo lo resolvemos? Poniéndole un key. El key fuerza a que el elemento se tenga que volver, se desmonte. ¿No? Sí, creo que internamente, finalmente se termina, no desmontando el componente de lo que es la aplicación, se termina volviendo a montar el elemento del DOM, se vuelve a renderizar, ¿bien? Y eso nos hace que en cada cambio que hagamos, el elemento se vuelva a renderizar, se vuelva a activar esta clase showLeft y se vuelva a aplicar la animación, ¿bien? Con el key. Este key es muy poderoso. Obviamente no podría yo ahora tener otro elemento acá abajo con la misma key al mismo nivel, ¿bien? Acá abajo, ponerle, esto tiraría algún tipo de error, porque se estarían duplicando. Pero bueno, siempre podemos poner, no sé, counter más, no sé, lo que sea, ¿sí? Es cuestión de buscarle la vuelta. Y de esta forma, Dami, creo que puede llegar a contestar tu pregunta, porque vos quizás tenés un cambio de ruta. Si tenés un cambio de ruta, podés cambiar una key. Por más que, si tu contenido, digamos, si lo que cambia tu contenido en realidad está por acá abajo, ¿bien? Y esto se mantiene, vos podés usar esta key. Y si no, directamente, con que tengas la clase showLeft en el componente que se va a montar y desmontar continuamente, estaría el tema resuelto. Gracias, Seba. ¿Se entiende? Sí, después ¿Se entiende la parte? Creo que esto es algo que capaz está... No, me había olvidado de mencionarlo y creo que es fundamental. Es fundamental esto del key para todo lo que es React y animaciones, porque es como que es algo que es una herramienta que uno a veces no la tiene en cuenta, pero es tan simple como poner una key para que se vuelva a hacer el render y para que se vuelva a ejecutar la animación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Estamos. Genial, Seba. Vamos. Bueno, chicos, Muchas gracias. espero que les sirva esto y cualquier duda, cualquier consulta que tengan relacionada a estos temitas me pueden consultar por Slack, siempre estoy disponible. Y bueno, nada, éxitos en sus proyectos y espero que apliquen unas lindas transiciones y unas buenas animaciones. Joya. Muchas gracias, Seba. Gracias. Bueno, Bye. gran abrazo, estamos hablando. Hablamos. Hasta luego. Chau. Chao, chao.